Hola, apreciados hermanos y amigos y todas aquellas personas que puedan en algún momento escuchar esta grabación. Vamos a ver en esta oportunidad, vamos a seguir con la vida de Pablo. Es uno de los apóstoles, es decir, que más se asemejó a Jesús. Y vamos aquí en la parte, en el capítulo 18 de, de Hechos, capítulo 18 de Hechos, versículo 22 y 23. Dice así: habiendo Pablo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, afirmando a todos los discípulos. En el versículo 24 dice: luego entonces llegó a Efeso, y allí había un varón llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Queridos hermanos, acá hay un mensaje muy profundo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Acá vamos a leer la profecía. Pablo se había hecho un plan. Es decir, todo lo que hacía Pablo lo hacía bien planificado. No era una persona desordenada. Como buen judío, bien planificado. Y viendo Pablo que Apolo predicaba en Corinto, Pablo cumplió la promesa de volver a Efeso. Y allí cuando volvió a Efeso, encontró a unos 12 discípulos de Cristo, 12 discípulos de Cristo que predicaban, aunque tenían lo básico solamente para predicar. Apolo había sido uno de los, había sido el número 13, por así decirlo, de estos 12 hermanos, de discípulos, que habían estado con Juan el Bautista. Y Apolo fue discípulo de Juan el Bautista. Y bueno, pero ellos tenían un conocimiento, como ya lo dije, básico. Aunque Apolo era un hombre muy capacitado, estaba bien preparado para predicar el evangelio, aunque necesitaba ser ayudado. Y Aquila y Priscila lo ayudaron para que hiciera un mejor trabajo todavía. Pero aquí, en estos 12 discípulos que encontró allí en Efeso Pablo, los escuchó hablar y él se dio cuenta que le faltaba un poquito de capacitación. Entonces, como buen maestro que era, le hizo una pregunta muy importante a los 12 discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo.
Ellos contestaron, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues sois bautizados? ¿O fueron bautizados? Preguntó Pablo, les preguntó a ellos. Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y como Pablo pareciera que recién aparece ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, aquí en la Biblia, pero él tenía mucho conocimiento del trabajo que había hecho Juan el Bautista, el trabajo que había hecho Jesús, aunque él no creía en Jesús. Entonces aquí le contesta Pablo y sigue como investigando. Y preguntó Pablo, y ellos dijeron el bautismo de Juan. Entonces el apóstol Pablo les expuso las grandes verdades constituyentes al fundamento de la esperanza del cristianismo. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza del cristianismo? Les habló de la vida de Cristo en esta tierra. ¿Cuál es el fundamento? Es Cristo. De la vida de Cristo en esta tierra. Como hombre, como ser humano, cuando Él tomó la naturaleza humana y nació de María. Entonces, ese es el fundamento. El fundamento es, como dice allí Apocalipsis, vamos a leer un versículo, como dice allí Apocalipsis, capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6, 14, versículo 6, dice así: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. ¿Qué es el evangelio eterno? El evangelio nunca cambió. El problema fue que es del ser humano, ¿no? Entonces Dios preparó un mensaje para todas las naciones, desde Adán hasta que Él viniera por segunda vez. Pero ese mensaje estaba preparado en etapas. Bueno, y aquí, entonces Él les habló, el apóstol Pablo, a estos 12 discípulos, de la vida de Cristo en la tierra y de su cruel muerte e ignominiosa, y les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la muerte y se había levantado triunfante de la muerte. Él le habló de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, y que pues esa promesa fue para todas las criaturas de este mundo, pero especialmente la tenía a través de su pueblo, de la promesa de que del Mesías, del libertador. Y la promesa, queridos hermanos, del Mesías, del libertador, de la vida y muerte de Jesús, Dios se la explicó a Adán y a Eva. Se la explicó a Enoc, antes de Enoc a Set, el tercer hijo de Adán. Se la explicó a Matusalén, a Noé y a muchos otros. Ellos sabían de la promesa del Mesías y cada familia del pueblo de Dios esperaba que uno de sus primogénitos, ellos deseaban que fuera el Mesías prometido. Y ellos tenían esa gran esperanza. Bueno, esto es una introducción solamente. Entonces ahí Pablo fue y le predicó, por así decirlo, el Evangelio eterno a estos 12 discípulos, parte del Evangelio eterno. Y les dijo que el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba, porque no solamente Él se manifestó, hermanos, en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová,
¿Mm? Se manifestó como el ángel de Jehová. Y en algunas ocasiones se manifestó como el arcángel Miguel. Entonces, siempre estuvo el Hijo de Dios, antes de nacer de María, ya era el Hijo de Dios, que se manifestó como un ángel, el ángel de Jehová, que era el arcángel Miguel, y el arcángel Miguel vendría a ser ya como el que lucha contra el enemigo. Entonces acá y les explicó a estos 12. Les habló de la vida de Cristo en la tierra y de su cruel muerte de ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la muerte y se había levantado triunfante de la muerte. Repitió la comisión del Salvador a sus discípulos. Fíjese que acá dice, repitió, que dice la comisión. Y muchas veces nosotros no entendemos, gracias a Dios, bastante la comisión, pero algunos detalles a veces se nos escapan. Le repitió la comisión del Salvador a sus discípulos. Y acá dice, eso que le repitió fue Jesús a sus discípulos, a los 11, porque uno ya no estaba. Entonces le repitió la comisión a sus discípulos. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18. Y les habló también de la promesa de Cristo, de enviar al Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido en los días de Pentecostés. Esto lo estaba relatando Pablo sobre la comisión que le dio Jesús a sus discípulos. Pero él a su vez, esto se lo estaba explicando a esos 12 discípulos en el tiempo de Pablo, para que entendieran que necesitaban bautizarse de nuevo. Querido hermano, hay un tema que ahora no lo voy a tocar, sobre el rebautismo. Y es necesario que muchos de nosotros tengamos que rebautizarnos. Pero hay otras razones que no voy a tocar ese tema, pero esa es la importancia. Y aquí le explicaba a ellos que tenían que rebautizarse, por eso le explicó prácticamente parte del Evangelio eterno. Y les habló, y a esos 12 allí que habían llegado a Efeso. Entonces, esto es muy importante, hermano. Es muy, muy importante. Tenemos que entenderlo. ¿Hay que bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O esa es una comisión? Esa es la gran comisión. Es parte. Antes de bautizar a una persona, hay que prepararla para que se pueda bautizar a una persona. Y aquí les voy a leer directamente de Mateo capítulo 28. Eso es muy conocido, pero es bueno que lo digamos aquí. El versículo 19 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, no en los nombres, en el nombre. Después dice, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y aquí va a estar con nosotros quién era? Jesús es el que estaba hablando.
el que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es Jesús mismo. Ya lo he explicado en otros discípulos. Entonces, cuando dice acá, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, primero. Acuérdense que las escrituras, los rollos, de ahí donde salieron la Biblia que tenemos ahora nosotros, en los rollos que se escribían, estaba todo sin capítulos, no había capítulos, y sin versículos. Y para entender eso había que leerlo con mucha oración para poder entender tema por tema. Ahora tenemos la ventaja de los capítulos y los versículos. Y allí no había comas, no había puntuación, no había nada. Entonces, era solo escritura, solo escritura. Hermano, y los judíos eran muy capacitados, no sé, de chiquitos los enseñaban a leer las escrituras y ellos las entendían muy bien, sin necesidad de capítulos ni versículos. Entonces nosotros acá muchas veces cuando se la traduce, se las tradujo después, pasado el tiempo, se les puso la coma, se les puso la puntuación, las comillas, es decir, el signo de pregunta, se le puso todo eso, entonces, pero a veces una coma puesta fuera de lugar, o un punto y aparte puesto fuera de lugar, daba a entender otra cosa. Y nosotros las traducciones que tenemos de la Biblia ahora no son del original. Nosotros tenemos las traducciones de la Biblia. Entonces tenemos que entender eso. Entonces por eso dice, por tanto, dice el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre. Ahí se entendía en el nombre nada más, en un solo nombre. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender esto, porque nosotros creemos que sabemos, que lo sabemos todo y a veces no lo sabemos todo. Acá en capítulo 16 de Marcos está también la comisión. Dice Marcos 16, versículo 15, dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Jesús dice, en mi nombre. Allí todo eso, el bautismo, las señales, todo serían hechos ¿en qué? En el nombre de Jesús, en mi nombre. Entonces nosotros tenemos que ir a empezar a leer una forma quizás diferente, quizás porque vemos que le pusieron, por ejemplo, hay un versículo muy conocido, la de el ladrón en la cruz, de aquel que se arrepiente, y que dice, acuérdate de mí cuando vengas. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción correcta. Pero algunas otras traducciones le ponen una coma y la cambian, pero inclusive le ponen ahí la palabra que. De cierto te digo que, y le ponen al lado hoy. Y eso no es bíblico. Inclusive la palabra que. Pero si nosotros le decimos, de cierto te digo, y le ponemos una coma ahí, estarás conmigo en el paraíso, da a entender que en ese mismo momento iba a subir en ese mismo día iba a subir al paraíso. Hermanos, tienen que ver mucho las comas, los puntos, los signos de pregunta, etcétera, etcétera.
Por eso que acá, si nosotros leemos correctamente, dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y después dice, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el sentido que, sigo leyendo el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdense que no estamos solos. Ahora en este momento no estamos solos. Ustedes puedan, cuando escuchen esto, tampoco estarán solos. Si ustedes piden la ayuda de la promesa del Espíritu Santo, que es Cristo mismo, Él estará a su lado y les ayudará a entender. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que enseñarles primero a los discípulos, a los candidatos para el bautismo. Primero había que enseñarles. Y muchos sacan ahí inclusive el ladrón en la cruz, el que se arrepintió y dice, no, pero el ladrón en la cruz allí estaba perdido y se salvó. Hermano, el ladrón en la cruz conocía la Biblia mejor que nosotros. No era cualquier persona. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía las escrituras. Él, al decir esas palabras sabía y sabía mucho. Él era hijo de judíos. No era una persona, un gentil de otra nación que conocía poco y nada de la escritura. Él conocía las escrituras, nada más que se había alejado de Dios. Y en ese último momento ahí se acordó de la promesa del Mesías y que al Mesías lo tenía enfrente de él. Qué maravilla, ¿no? Y qué privilegio que tuvo. Y él se arrepintió de verdad. Él había leído la historia de David cuando él pecó gravemente, cometió un asesinato, aunque lo hizo otro, pero fue por orden de él, cometió adulterio. Queridos hermanos, el ladrón en la cruz conocía mucho la escritura. No es que se usa como excusa eso, pero el ladrón en la cruz no sabía nada y en un segundo, no, él sabía más de la escritura que nosotros sabemos ahora. Sabía mucho de las escrituras, queridos hermanos. Entonces, si nosotros leemos correctamente, entonces vamos a leer así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre, no en los nombres. Y ahí se le podía poner una coma. Después dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía que enseñarle que había, la profecía dice, explica esto, había que enseñarles a los candidatos a bautizarse que hay un Dios en los cielos y que el Hijo de Dios, ya con su naturaleza humana, estaba allí en el lugar santísimo. Ahora en estos tiempos está en el lugar santísimo, en los tiempos que estaba hablando Pablo, no, pero cuando resucitó Jesús fue al lugar santo, pero después pasaron los años y se cumplió la profecía, la de 2300 tarde y mañana, y en el año 1798 fue librado el pueblo de Dios, que prácticamente eran perseguidos de un lado para el otro. Y después de eso, en 1844, se cumplió la profecía de las 2300 tarde y mañana. Y en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y está pronto a venir. Entonces, había que enseñarle todo eso a la gente, enseñarle las escrituras. Ellos lo del santuario lo sabían porque ahí estaba el sacerdote y cada tanto se levantaba un sacerdote y cuando hablaban horas y horas, hermano, y todos atentos, escuchando. Y los que tenían el privilegio de tener un rollo por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o de los libros de los profetas mayores, profetas menores, o de los salmos, los rollos de los salmos,
o los rollos de los últimos, de los profetas menores. Entonces esos eran privilegiados, pero si no, escuchaban. Y después cuando ya fue destruido el templo, se hicieron las sinagogas y todos los sábados iban a las sinagogas y ahí aprendían de las escrituras. Pero era difícil tener un libro como lo tenemos nosotros. Entonces había que enseñarle, es lo que está diciendo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, pero para que se bautizaran, ¿qué tenían que hacerlo? El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, pero tenían que enseñarle cuál es la función del Padre, cuál es la función del Hijo y qué es el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo. Y la Biblia es clara, es clara. El Espíritu Santo es Cristo. Yo les voy a mostrar aquí unos versículos. Ustedes seguro que lo saben y lo saben mejor que yo. Y quizás con la gracia de Dios lo estén predicando también. Veamos aquí en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y esto es muy atento acá, por favor. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo? El Padre. Hoy en día, queridos hermanos, nosotros no lo entendemos esto a veces, porque no nos detenemos para leer, está escrito allí. El Padre, el Hijo se somete al Padre, está sometido 100% y confía 1000 por 1000, millón por millón en su Padre. Entonces el Padre es el que sopla, es decir, el que dirige, y especialmente ahora que el Padre está en el trono y el Hijo en su naturaleza humana está en el trono, ahí donde está el santuario, el lugar santísimo del santuario, y el Hijo está allí. Entonces, el Padre es el que dirige todo. Pensemos un poquito, está el altar del incienso. ¿Quién está allá en el lugar santísimo? Está Jesús. Pero todavía llegan las oraciones, aunque Jesús está en el lugar santísimo, todavía no está ahí. Nosotros somos pueblo de Dios y oramos a diario. Millones de hijos de Dios oran a diario. Y el altar del incienso todavía está, no está el de la tierra, pero está el del santuario celestial. Y nosotros oramos, pero nuestras oraciones a veces no las sabemos, no sabemos pedir. Y a veces pedimos mal. Y a veces nos expresamos mal al orar. Entonces, ¿qué hace Jesús? Es como que hace de traductor. Y dice, bueno, es lo que pidió Miguel, o en mi nombre Miguel, o cualquiera de ustedes, lo que pidió Juancito o Teresa, pidió esto y esto y esto. Entonces el Padre agarra y dice, bueno, le vamos a conceder esto, pero aquello no se lo vamos a conceder porque sería para perjuicio de él. O eso se lo vamos a dar no ahora, se lo vamos a dar más adelante. Jesús es el que está ante el trono y Él es el que, por así decirlo, traduce las oraciones. No está al Padre, no solamente interviene. Y el Espíritu de Cristo, que Él sopló, como dice acá en Gálatas 6, Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque cuantos sois hijos, acuérdense, somos hijos de Dios, no a los que no son hijos, a los que los rechazan, sino a los que aceptaron que son hijos de Dios, envía Él a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu, el Padre que tiene el control. Cuando Jesús ascendió a los cielos, el Padre tiene el control. Cuando estuvo acá en la tierra, el que sopló el Espíritu Santo a los discípulos fue Cristo mismo. Él dio su espíritu, sopló su espíritu a los discípulos y los mandó al aposento alto.
pero tenían que ir investidos del Espíritu. Queridos hermanos, espero que podamos ir entendiendo. Entonces, si el Padre trabaja tanto como el Hijo, y acuérdense, acá hay un versículo que lo estoy leyendo muy seguido, no porque no haya otros versículos, porque hay más versículos, pero este está tan clarito que da pena de desperdiciarlo. Aquí en Corintios capítulo 5, versículo 19 dice así. Vamos a leer el 18. Segunda de Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, del Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. El Padre nos reconcilió a través de Cristo. El Padre todo lo hace a través del Hijo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién está en el Hijo? El Padre. Pero está el Padre en su naturaleza del Hijo humana y en su naturaleza del Hijo divina. Porque es una sola persona que tiene dos naturalezas, que pueden estar separadas pero siguen siendo una sola persona, no son dos personas, es una sola. Entonces dice el 18, todo esto proviene de ¿quién? De Dios, del Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién es el que los reconcilia? El Padre. ¿A través de quién? Del Hijo. Entonces aquí tiene el Hijo se sometió totalmente al Padre. Eso es maravilloso y eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es lo que Jesús nos enseñó con sus hechos. Y leo acá otros versículos y voy a ir terminando este tema con algo muy, muy, muy importante. Acá les voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23, dice así, respondió Jesús, vamos a leer 22, y Judas, no el Iscariote, le dijo al Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora, ¿por qué no se manifestaba al mundo? Hacia los que no lo rechazaban, no creían en él. Dice, y respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién viene? El Espíritu, a través del Espíritu que Jesús, que el Padre sopla sobre sus hijos, como dice Gálatas 4:6, y él sopla el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra mente. El que lo sopla es el Padre. Y el Padre acá dice que el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Donde está el Espíritu del Hijo, está el Espíritu del Padre. Y el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Por eso cuando nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, queridos hermanos, no hay perdón. Porque cuando pecamos contra el Espíritu Santo, estamos pecando contra el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, que están unidos y es como si fuera un solo espíritu, un solo pensamiento, un solo propósito, una sola forma de manifestarse. El Padre se manifiesta a través del Hijo, del Espíritu del Hijo. Por eso que Él dice, y sopló, y Él sopla sobre sus hijos el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y aquí lo aclara también ahí mismo en 14, San Juan 14, versículo 10. Ante una pregunta que hace Felipe, dice en el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
a él, a Jesús, ha visto a mi Padre. Son dos, pero en espíritu uno, porque tienen el mismo propósito, el mismo pensamiento. Tanto el Padre como el Hijo nos aman. No hay más amor en el Padre que del Hijo, ni del Hijo que el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De tal manera su Hijo nos amó que vino a este mundo a morir por nosotros. Y a tomar nuestra naturaleza, hermano, y vivir con la naturaleza caída, pero haber vencido el pecado. Queridos hermanos, esto es maravilloso. El mensaje de Dios es maravilloso. Y aquí dice la gran comisión que le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre de quién, de Jesús, como dice ahí en el Evangelio de Marcos, en el nombre de Jesús. Pero tenían que adoctrinarlos, saber qué función cumple el Padre, qué función cumple el Hijo y qué función cumple el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la omnipresencia del Hijo y del Padre, que obran en nosotros, y ellos están en nosotros. Él me está acompañando ahora, hermano, porque si no, yo no podría predicar. No podría, sería imposible que podría. Un día le voy a contar mi testimonio. Entonces, acá dice, por toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto, id y adoctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre, y explicarles la función del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después dice, y acá dice, hermano, el espíritu de profecía es maravilloso. La profecía es tremenda. Dice en el capítulo 27 del libro Hechos, capítulo 27, página 229, dice así: con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos, estos 12 hermanos, escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y lo recibieron como su Redentor. Y fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Después que ellos, por así decirlo, fueron bautizados del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que ellos aceptaron esa enseñanza. Estaban aceptando ahí el de tal manera amó Dios al mundo, pero estaban aceptando también lo que dijo Jesús: tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y como dice en el versículo 23 de San Juan 14, 23, y vendremos, dice, a nosotros, vendré a vuestros corazones y habitaremos en ustedes y les ayudaremos a vencer. Hermanos, si nos perdemos es porque queremos perdernos, porque tenemos más ayuda imposible. La ayuda del Espíritu, el Padre y el Hijo en nuestras vidas puede fracasar si nosotros no le dejamos actuar. Mire, se bautizó ese hijo de judíos que se había alejado mucho de él, y al final él, como conocía las escrituras, pidió perdón y le dijo al otro. El otro decía, no, ¿cómo? Se quejaba el otro, aunque en un principio también él se quejaba, pero después se entendió que ese era el Mesías y le dijo: nosotros somos culpables, dijo el ladrón arrepentido, le dijo al otro ladrón: nosotros somos culpables. Ahí estaba confesando su pecado. Nosotros merecemos morir la muerte que estamos muriendo, pero él no. Ese es el Mesías, no dijo esa palabra, o tal vez la dijo, pero no está escrita. Él es el Mesías y lo aceptó como el Mesías. Y fue perdonado, hermano, y gloria a Dios. Ese ladrón se salvó en el último momento. Y él está esperando que Jesús venga.
Y ojalá que nosotros tengamos la misma esperanza con la cual murió ese judío que era un ladrón, pero ahora está entre los que están descansando en el Señor para levantarse victorioso en la segunda venida de Jesús. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Y acá los dos estos discípulos que no sabían ni qué era el Espíritu Santo, fueron bautizados porque ellos lo aceptaron. Dice, esto es maravilloso lo que nos está pasando. Es extraordinario lo que ha hecho el Padre y el Hijo al estar con nosotros en espíritu y ayudarnos a salvarnos. Y fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Recibieron también, después que se bautizaron, todas las palabras tienen peso aquí, ¿no? En toda escritura. Y fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, recibieron también ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Ya esto no necesitaba, ya se habían sumergido en el agua, se había levantado el agua. Pablo puso su mano en su frente y ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Es decir, recibieron la presencia en su vida del Espíritu del Hijo y del Padre. Y hermanos, si nosotros entendemos esto, más de uno de nosotros tenemos que bautizar. Porque simplemente a nosotros nos bautizaban, nos sumergían en el agua, nos levantaban, primero decían lo que no tenían que decir, es decir, las palabras que no tenían que decir como las palabras del bautismo, sino como la enseñanza de la Gran Comisión. La Gran Comisión era explicar todo eso a los candidatos a bautizarse. Entonces ellos fueron bautizados los 11, que dice, en el nombre de Jesús. Y luego que pasó eso, que hicieron, Pablo le puso su mano sobre su frente y ellos recibieron el Espíritu Santo. Para que si nosotros no recibimos la ayuda de Dios en nuestras vidas, estamos perdidos. Podemos ir a la iglesia, leer la Biblia, como no hace mucho, un servidor estaba en la iglesia, iba a todas las cosas, hacía obra misionera, predicaba, daba estudios bíblicos, llevaba alma a los pies de Jesús, pero no entendía esto. Y esto es muy importante entenderlo. Y importante el rebautismo, queridos hermanos, si no hemos entendido esto todavía. Entonces sigue aquí en la página 229, el capítulo se llama Efeso. Dice, fue abrigado un espíritu humilde y susceptible a la enseñanza como estos hombres adquirieron, la experiencia que los habilitó para salir como obreros al campo de la mies. La mies es mucho, pero los obreros son pocos. Ahora estos discípulos, estos 12, salieron también como lo había hecho Apolo. Queridos hermanos, Dios nos ayude y nos quiere ayudar. Y aquí en el mismo capítulo 27, se llama Efeso, en la página 231 dice así, la experiencia de esos conversos judíos tenía todavía otra lección para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Es decir, ellos no conocían bien, ahí no se le explicó bien Juan el Bautista, quizás no era el tiempo, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a morir en la cruz del Calvario. Quizás no estaba autorizado a decir eso todavía. Que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Eso quizás es posible que no lo hayan entendido porque ellos no esperaban a que el Mesías viniera a morir. Ellos esperaban, los judíos, todos los judíos esperaban que el Jesús iba a tomar
iba a venir ahí a tomar el control, iba a sacar a los romanos de la gobernación y él iba, según lo que creían los judíos, ¿no? Él iba a ser el Cristo, el Mesías, que iba a ser el emperador del mundo, el rey de todo el mundo. Eso es lo que ellos esperaban. Eso va a suceder, sí, pero ahora en la segunda venida. Después de la segunda venida él va a tener el control, aunque tiene el control en espíritu, lo tiene, porque si no Satanás lo hubiese destruido todo. Entonces, cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús porque no se le había explicado como expiador de los pecados. Seguían creyendo graves errores como nosotros hemos tenido, pero cuando recibieron mayor conocimiento, a la palabra conocimiento, que nos da el Padre a través de su Espíritu y del Espíritu de su Hijo, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor. Y al dar este paso hacia adelante, cambiaron sus obligaciones. Ahora querían vivir para servirle nomás. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida, lo que tiene que sucedernos a nosotros. Como señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. Se habían bautizado en el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento. Y ahora fueron bautizados nuevamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, queridos hermanos. Queridos hermanos, espero que esto nos ayude. Nos ayude a entender un poquito más la palabra de Dios. Les deseo las mejores y mejores bendiciones. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, Cristo viene pronto, viene a buscar a su pueblo. Viene pronto, pronto. Más pronto de lo que nosotros pensamos. Y tenemos que ponernos al día como esos 12 discípulos. Ponernos al día. Después que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús y entendido el plan de salvación que era a través del Padre, del Hijo y del Espíritu de ambos, hermanos, su vida cambió y salieron con una fuerza a predicar. Yo me imagino los maravillosos resultados. Que Dios pueda obrar, Dios el Padre, a través de su Hijo amado, de su Espíritu, pueda obrar en nosotros así el querer como el hacer según su buena voluntad. Y le pido, por favor, compartan este video, este mensaje, si lo pueden compartir, compartiéndolo con conocidos, con amigos, o ustedes mismos pueden preparar un video o una grabación o algo escrito para compartir, hermano. El único que falta para que Jesús venga, hermano, es que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces, dijo Jesús, vendrá el fin. Queridos hermanos, muchas bendiciones y será hasta la próxima, si Dios quiere.